El sol del mediodía caía a plomo sobre el suelo agrietado del reino de Israel. El aire olía a polvo y desesperación. Hacía meses que no llovía. El ganado moría, las cosechas se marchitaban, y los hombres comenzaban a temer lo peor: que los dioses de Baal, a los que tanto sacrificaban, no escuchaban. En medio de ese caos, un hombre caminaba solo por los senderos secos de Samaria. Alto, envuelto en un manto de piel áspera, con el rostro curtido por el viento del desierto. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Era Elías, hijo de Tisbé, profeta del Dios viviente. La sequía no era un accidente. Israel ha olvidado al Señor, murmuró mientras avanzaba, y ahora aprenderá el precio de inclinarse ante ídolos de madera y piedra. Llegó a las puertas del palacio del rey Acab, sin temer a los guardias armados. Los soldados lo detuvieron, pero bastó una mirada para que uno de ellos, temblando, le permitiera el paso. Era como si la tierra misma lo acompañara con un silencio sagrado. En la sala del trono, Acab bebía vino con los labios manchados de arrogancia. A su lado, Jezabel, la reina fenicia, acariciaba un pequeño ídolo de Baal con sonrisa burlona. «¿Y tú quién eres para irrumpir así, sucio hombre de las montañas?», espetó Acab. Elías se plantó ante él con voz firme. «Vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo. No caerá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». La sala estalló en murmullos. Jezabel se incorporó con los ojos encendidos de rabia. «¿Qué has dicho, maldito? Llévenselo». Pero Elías ya se había dado media vuelta. Nadie se atrevió a detenerlo. Mientras salía, sus palabras quedaron flotando como una amenaza suspendida en el aire. Afuera, el viento levantó una nube de polvo. Elías desapareció entre las sombras como si el mismo desierto lo hubiera tragado. Y así comenzó la sequía. El cielo se cerró, y los dioses falsos callaron. Elías caminó durante días. Las ciudades quedaban atrás, el aire se volvía más puro y el silencio más profundo. Seguía una voz, no una del viento, sino una más honda, la del Señor. «Ve al oriente», te había dicho, «y escóndete junto al arroyo de Kerit. Allí beberás agua, y he ordenado a los cuervos que te sustenten». Así lo hizo. El arroyo de Kerit serpenteaba como una vena de vida en la tierra agrietada. Elías se sentó bajo un enebro, con la túnica manchada por el viaje, los pies polvorientos y el corazón encendido. Cada mañana y cada atardecer, tal como Dios había prometido, los cuervos llegaban con pan y carne entre sus picos oscuros. No era comida abundante, pero sí milagrosa. Y cada gota del arroyo era un susurro de fidelidad divina. Los días se sucedían en calma. Allí, solo, lejos del bullicio del palacio, Elías no hablaba con hombres, sino con el cielo. Meditaba, oraba, escuchaba. Su alma se afinaba como el filo de una espada. Pero poco a poco algo cambió. El murmullo del agua comenzó a debilitarse. Primero fue un leve descenso, luego un goteo errático, hasta que un día, al despertar, el arroyo estaba seco. Elías contempló el lecho de piedra vacía. No se inquietó. Dios lo había guiado hasta ahí, y Dios volvería a hablar. Entonces, en el calor del mediodía, la voz del Señor vino a él una vez más. «Levántate y ve a Sarepta, en la tierra de Sidón. Allí he ordenado a una viuda que te sustente». Sarepta, tierra extranjera, gentiles, lejos del pueblo de Israel. ¿Una viuda? ¿En tiempo de hambre? Elías se cubrió el rostro y asintió en silencio. Se levantó con paso firme, dejando atrás el arroyo seco. El sol brillaba sin compasión cuando Elías se acercó a las puertas de Sarepta. El polvo se arremolinaba en el viento como si el desierto lo persiguiera. Sidón era tierra pagana, tierra de Baal, y sin embargo, allí lo había enviado el Dios de Israel. A lo lejos vio a una mujer encorvada recogiendo leña seca. Su ropa era sencilla, el rostro demacrado por el hambre. Iba acompañada por un niño con ojos grandes y tristes que apenas caminaba con fuerzas. Elías sintió en su espíritu, era ella. Se acercó con respeto pero sin titubeos.
«Mujer», dijo con voz suave pero firme, «te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». La mujer lo miró, dudó, pero asintió. Mientras iba por el agua, Elías alzó la voz una vez más. «Y, por favor, tráeme también un bocado de pan en tu mano». La mujer se detuvo en seco. Se volvió con el rostro sombrío, los ojos llenos de dolor. «Vive el Señor tu Dios», respondió, «que no tengo pan cocido. Solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Recogía 2 leños para entrar y preparar algo para mí y mi hijo, para comerlo y luego morir». Elías se acercó un paso más. Su voz no fue ruda, sino cargada de una paz profunda que no venía de él. «No temas», le dijo. «Ve, haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta con lo que tienes y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo». La mujer lo miró como si estuviera loco. «Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra». El silencio entre ambos era como una cuerda tensa. La mujer tragó saliva. Miró a su hijo, luego al cielo vacío, finalmente al rostro de Elías, y sin decir palabra, entró en su casa. Elías esperó afuera, de pie bajo el sol impasible. Un cuervo graznó a lo lejos. El silencio de Sarepta era espeso, cargado de necesidad y resignación. Dentro de la humilde casa, la mujer revolvía con manos temblorosas el último puñado de harina. El niño la observaba en silencio. No lloraba. Ya había aprendido que en la escasez incluso el llanto se ahorra. La madre tomó la tinaja. Al inclinarla, esperó el sonido hueco del fondo, pero no. Cayó harina, un pequeño remolino blanco, más del que creía tener. La vasija del aceite igual, unas gotas más, luego unas más, hasta que la mezcla fue posible. Hizo la torta, la más pequeña, la primera, y se la llevó al profeta. Elías la recibió como si le entregara un festín real. Se sentó en la sombra de un muro y comió lentamente, sabiendo que cada bocado era un acto de fe encarnado. La mujer volvió adentro, resignada a preparar lo que esperaba fuera la última comida para ella y su hijo. Pero al volver a abrir la tinaja, había más harina. La vasija del aceite aún goteaba. La incredulidad se transformó en asombro, luego en lágrimas. Abrazó a su hijo y soltó una risa entrecortada, como si la vida hubiese regresado a su casa en forma de polvo blanco y aceite dorado. Desde aquel día la harina nunca escaseó, el aceite nunca se agotó. Día tras día, por semanas, luego por meses, el profeta vivía con ellos, oraba con ellos, y en esa pequeña casa de Sarepta había pan en tiempo de hambre. Pero justo cuando la esperanza florecía, vino la prueba más dura. La vida había vuelto a la casa de la viuda. El pan en la mesa ya no era un milagro aislado, sino una promesa diaria. Elías oraba cada mañana, el niño reía en las tardes, y la mujer comenzaba a hablar de cosas futuras, como si ya no temiera al mañana. Pero la paz no dura mucho cuando el cielo está seco. Una noche, el niño tosió. Al principio fue leve. Al día siguiente no quiso comer. La madre intentó preparar una infusión con hierbas marchitas, pero la fiebre creció como un fuego invisible. Elías oraba, tocó su frente, le habló con ternura, pero los días pasaban y el niño empeoraba. Hasta que una mañana, el niño no respiró más. La casa que había sido testigo del milagro ahora estaba sumida en un silencio frío. La viuda, con el niño en brazos, cayó de rodillas ante Elías. Su rostro era una máscara de dolor y furia. «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios?», gritó, la voz rota. «¿Has venido a recordarme mis pecados y a matar a mi hijo?». Elías no respondió de inmediato. Tomó al niño en brazos. Su rostro estaba grave, pero tranquilo. Subió lentamente al aposento alto donde dormía, lo puso sobre su lecho y cerró la puerta. Allí, a solas con el pequeño cuerpo inmóvil,
Elías se arrodilló. Señor Dios mío, dijo con el alma en llamas, ¿también has traído mal sobre la viuda con quien me hospedo? ¿Has hecho morir a su hijo? El cuarto estaba en silencio. No hubo respuesta. Elías se tendió sobre el niño. Lo hizo una vez. Nada. Lo hizo otra vez. Silencio. Una tercera vez, y gritó con todo su ser. Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y entonces el silencio se quebró. No fue un trueno, ni una voz del cielo. Fue algo más simple, más poderoso. El niño respiró. Un leve suspiro, casi un susurro. Luego una inhalación más profunda. Sus pequeños párpados temblaron y sus ojos se abrieron, lentos, como si despertaran de un sueño largo. Elías se quedó inmóvil, el corazón golpeándole el pecho como un tambor sagrado. Acarició el rostro del niño con manos temblorosas, luego lo tomó en brazos y descendió las escaleras. La madre seguía arrodillada, en la misma posición en la que lo había visto subir. No alzó la vista, hasta que Elías habló con voz suave. «Tu hijo vive». La mujer lo miró. Sus ojos no podían comprender. Se acercó, lo tomó en sus brazos, lo palpó, lo besó, lo abrazó como si temiera que se desvaneciera entre sus manos, y entre sollozos dijo: «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Elías no respondió, solo alzó la mirada al cielo donde no había una sola nube, pero en su interior supo que una lluvia se preparaba, no en las nubes aún, sino en el corazón de una nación, y que muy pronto tendría que regresar, porque la sequía no era lo peor que venía, lo peor estaba por encenderse en el Monte Carmelo. Pasaron días, quizás semanas. Elías ya no miraba el cielo con espera, sino con propósito. Sabía que el tiempo de esconderse había terminado. El fuego de Dios ardía en su interior, más fuerte que nunca. Una noche mientras oraba, la voz del Señor vino clara como un trueno silencioso. «Ve y muéstrate a Acab. Yo haré llover sobre la faz de la tierra». Elías se puso de pie sin dudar. A muchos kilómetros de allí, el rey Acab estaba desesperado. Las fuentes estaban secas, los campos eran polvo, y el pueblo murmuraba contra el trono. Jezabel, enfurecida, había desatado una persecución contra todos los profetas del Señor. Cientos fueron asesinados. Solo unos pocos lograron esconderse. Uno de los fieles del palacio era Abdías, mayordomo del rey y creyente secreto. Había salvado a 100 profetas escondiéndolos en cuevas, alimentándolos en secreto. Pero incluso su fe comenzaba a temblar bajo el peso del juicio. Y fue a él a quien Elías encontró primero. Abdías iba por el camino buscando agua cuando lo vio. «¿Eres tú, Elías, el que trastorna a Israel?» El profeta sonrió apenas. «Ve y dile a tu señor, Elías está aquí». Abdías palideció. «¿Estás loco? Si voy y luego el espíritu del Señor te lleva a otro sitio, Acab me matará. Ya he protegido a los profetas. ¿Quieres ahora mi cabeza?» Elías lo miró con una intensidad que no admitía discusión. «Vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Hoy me mostraré a Acab». Y así fue. Cuando Acab vio al profeta, sus ojos se encendieron de odio. «¿Eres tú el que ha traído el desastre sobre Israel?» Elías nos encogió. «No soy yo el que trastorna a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos del Señor y seguido a los Baales». Acab apretó los dientes. Elías dio un paso al frente. «Convoca a todo Israel en el Monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 de Asera, los que comen a tu mesa. Que venga el pueblo y que venga el fuego». «¿Fuego?» «Sí», dijo Elías. «El Dios que responda con fuego, ese sea Dios». El Monte Carmelo se convirtió en un teatro de tensión sagrada. Desde antes del amanecer, una multitud subía por sus laderas. Campesinos harapientos, soldados curiosos, sacerdotes nerviosos. El sol nacía lento, como si supiera que ese día la luz vendría de otro fuego. En la cima, los 450 profetas de Baal se reunieron
envueltos en túnicas brillantes y máscaras rituales. Detrás de ellos, los de Asera se mantenían en silencio observando. Jezabel no estaba, pero su espíritu de arrogancia y desafío flotaba en el aire. Y entonces llegó Elías, solo, sin estandartes, sin guardaespaldas, solo su manto, su bastón y su fe como escudo. Se adelantó hasta el centro de la multitud y alzó la voz, no con gritos, sino con autoridad. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal, seguidle a él. El pueblo murmuró, pero nadie respondió. Elías alzó una mano. Hoy haremos una prueba. Se volvió hacia los profetas de Baal. Preparad un buey para el sacrificio. Ponedlo sobre la leña, pero no encendáis fuego. Yo haré lo mismo. Y el Dios que responda con fuego, ese será Dios. Los sacerdotes de Baal aceptaron. Reían. Hablaban entre ellos como actores seguros de su papel. Prepararon el altar. Pusieron al buey sobre la madera y comenzaron a orar. «Oh Baal, respóndenos». Desde la mañana hasta el mediodía saltaron, danzaron, gritaron, se azotaron el pecho. El polvo volaba, el sudor corría. Pero el cielo seguía en silencio. Elías los observaba desde una roca, con los brazos cruzados. A mediodía se levantó y dijo con tono burlón: «Gritad más fuerte, tal vez Baal está meditando. O está ocupado, o de viaje. Quizás duerme y hay que despertarlo». La multitud soltó carcajadas nerviosas. Los sacerdotes, heridos en su orgullo, gritaron aún más. Se cortaban con cuchillos hasta sangrar. Su danza se volvió frenética, desesperada. Pero no hubo voz, ni fuego, ni respuesta. El sol comenzaba a inclinarse en el cielo cuando Elías se levantó. Los profetas de Baal yacían exhaustos, cubiertos de sangre y polvo, jadeando junto a su altar vacío. El pueblo, antes dividido, ahora observaba con ojos abiertos, sin decir palabra. Elías caminó hacia el altar del Señor, uno que había estado en ruinas, olvidado por años. Lo miró con respeto. Luego, piedra por piedra, comenzó a reconstruirlo. 12 piedras, dijo en voz alta, mientras las colocaba, conforme al número de las tribus de Israel. Porque aunque estén divididos, aún son uno en el corazón de Dios. Cuando terminó el altar, cavó una zanja profunda alrededor de él. Colocó la leña con cuidado, cortó el buey y lo acomodó sobre ella. Y entonces dio una orden insólita. Llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y la leña. La gente murmuró: ¿agua? ¿En medio de una sequía? ¿Sobre la leña? Obedecieron. El agua corrió sobre la carne, empapó la madera, chorreó por las piedras y llenó la zanja. «Otra vez», dijo Elías. 4 cántaros más. El altar parecía un pozo. «Una tercera vez». Y así fue. 12 cántaros en total. Nadie encendía fuego sobre algo tan empapado. La incredulidad comenzaba a mezclarse con expectación. Elías se acercó. No gritó, no danzó, no se cortó. Oró. «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel», dijo, alzando los ojos al cielo, «que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas». El viento se detuvo. Todos contenían el aliento. «Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo conozca que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú haces volver sus corazones a ti». Y en ese instante el cielo rugió. Una ráfaga de viento barrió el monte Carmelo, y entonces, como si el universo respirara fuego,
una llamarada descendió desde lo alto. No fue un relámpago, ni una simple chispa. Fue un fuego vivo, como si el mismísimo Dios hubiera extendido su mano ardiente. La multitud gritó y cayó de rodillas. El fuego consumió la leña empapada, el sacrificio, las piedras del altar, y hasta el agua de la zanja desapareció en vapor y luz. Todo fue tragado por esa presencia santa, implacable. Ni siquiera el polvo quedó. Y en ese instante, como un solo cuerpo, el pueblo entero se postró con el rostro en tierra y clamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías se irguió, la mirada encendida, no de orgullo, sino de un fuego más profundo, el celo del Señor. «Prended a los profetas de Baal», gritó, «que no escape ninguno». El pueblo ahora transformado corrió como un torrente. Aquellos que horas antes vacilaban, ahora actuaban con una convicción feroz. Los falsos profetas fueron llevados al arroyo de Cisón, y allí terminaron sus días. El monte Carmelo quedó en silencio. El fuego se había ido, pero algo mayor había quedado: la fe restaurada de una nación. Elías subió solo a la cima del monte. Se arrodilló, puso su rostro entre las rodillas y oró por lluvia. Nada. Envió a su siervo a mirar hacia el mar. Nada, respondió éste. Oró de nuevo, una segunda vez, una tercera, una cuarta. A la séptima vez, el muchacho gritó desde la cima: «Una nube pequeña, como la palma de una mano, sube del mar». Elías se levantó con una sonrisa. «Corre», dijo. «Di a Acab: prepara tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga». El viento comenzó a soplar con fuerza desde el mar. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció con nubes negras como carbón. Los árboles del Carmelo se agitaban. Las primeras gotas golpeaban el suelo seco con furia de siglos contenidos. La tierra sedienta bebía desesperada. La sequía había terminado. Acab, desde su carro, miró al cielo y azuzó los caballos. Pero antes de que pudiera avanzar demasiado, una figura corrió a su lado. No era un mensajero. Era Elías. El profeta, tomado por la fuerza del Señor, corrió delante del carro real durante kilómetros hasta llegar a la entrada de Jezreel. No por orgullo, sino como testigo viviente de lo que Dios había hecho. Pero mientras la lluvia purificaba la tierra, algo oscuro se gestaba en el palacio. Cuando Jezabel, la reina, escuchó lo ocurrido en el Carmelo, los profetas de Baal muertos, el pueblo postrado ante el Dios de Israel, su furia estalló como un incendio. «Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la de uno de ellos», juró con veneno en cada palabra. Elías, que había desafiado a un rey, enfrentado a 450 falsos profetas y clamado al cielo para hacer descender fuego, tembló. Por primera vez, el miedo le susurró al oído. El hombre de fuego huyó. Se internó en el desierto, solo, agotado, derrumbado. Bajo la sombra de un arbusto seco, se desplomó. Elías ya no oraba por lluvia, ya no oraba por fuego, oró por muerte. «Basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Y se quedó dormido, esperando no despertar. Pero el Dios que envió cuervos, que multiplicó harina, que mandó fuego y lluvia, no había terminado con él. Elías dormía, el cuerpo vencido, el alma cansada. Y entonces una mano lo tocó. «Levántate y come». El profeta abrió los ojos. No había visión ni trueno, solo un ángel junto a él. A su lado, un pan cocido sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió en silencio, no preguntó, no lloró, solo obedeció, volvió a dormirse. Una vez más, el ángel lo tocó. «Levántate y come, porque largo camino te resta». Elías comió nuevamente, y con la fuerza de aquel alimento celestial caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb,
el monte de Dios. Allí se escondió en una cueva. La voz del Señor vino a él, no con reproche, sino con una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y el profeta por fin abrió su corazón. He sentido un vivo celo por ti, Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hubo un silencio y luego una instrucción. Sal y ponte sobre el monte delante del Señor. Elías obedeció, aunque sus pasos eran lentos, su espíritu aún herido. Y entonces vino el Señor, pero no como antes. Primero un gran viento que rompía los montes, pero el Señor no estaba en el viento. Después un terremoto que sacudía el suelo, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego un fuego ardiente, pero el Señor no estaba en el fuego. Y al final, un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Cuando Elías escuchó el silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con el manto, no por miedo, por reverencia. Salió de la cueva lentamente. El monte Horeb, tan imponente, guardaba silencio, pero Elías sabía que no estaba solo. La voz del Señor volvió a hablar, esta vez no para juzgar, sino para encarrar. Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco. Unge a Hazael por rey de Siria. Unge a Jehú por rey sobre Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, para que sea profeta en tu lugar. Elías alzó la cabeza. Su misión no había terminado. En realidad, apenas comenzaba otra etapa. Y no digas que estás solo, añadió el Señor, porque me he reservado 7,000 en Israel, todas rodillas que no se doblaron ante Baal y bocas que no lo besaron. Elías se quedó en silencio. El peso del desaliento comenzó a deshacerse. Como el fuego que cayó sobre el altar, la presencia de Dios había quemado sus dudas, sus miedos, su soledad. Sin más palabras, descendió del monte. Días después, caminaba por un campo cuando vio a un joven labrador arando con 12 yuntas de bueyes. Su nombre era Eliseo. Sin decir nada, Elías se acercó y le echó encima su manto. Y eso fue todo. Eliseo lo entendió al instante. Detuvo el arado, corrió tras Elías y le dijo: «Déjame despedirme de mis padres, y luego te seguiré». Elías asintió. El joven regresó, ofreció los bueyes en sacrificio, quebró el yugo para hacer fuego y dio de comer a su gente. Luego lo siguió. Desde aquel día, Eliseo no se apartó de Elías. No como un sirviente, sino como un discípulo, un hijo espiritual. Caminaban juntos por aldeas y desiertos, hablando del Dios que envió fuego, lluvia y también silencio. Elías ya no era el hombre que huía. Su paso era firme, pero sabía que el final de su camino en la tierra se acercaba. Un día, el Señor le habló de nuevo. «Elías, tu tiempo ha llegado». El profeta lo supo. También Eliseo. Caminaron hacia Gilgal. Allí, Elías dijo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía a Betel». Pero Eliseo respondió con decisión: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Fueron a Betel, luego a Jericó, y después al Jordán. En cada lugar, los hijos de los profetas se les acercaban y le decían a Eliseo: «¿Sabes que hoy el Señor quitará a tu maestro de tu cabeza?». Y Eliseo solo respondía: «Sí, lo sé, callad». Finalmente llegaron al río Jordán. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El río se abrió en dos. Ambos pasaron en seco. Al otro lado, Elías se detuvo. Miró a Eliseo con profunda ternura, pero también con la autoridad de un hombre de Dios. «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti». Eliseo no vaciló.
te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías lo miró con intensidad. Cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido. El cielo comenzaba a agitarse. El viento comenzó a remolinarse en torno a ellos. Las nubes se abrían en remolinos de luz, el cielo rugía con un estruendo que no venía de tormenta, sino de algo mucho más glorioso. Y entonces sucedió. Un carro de fuego apareció desde lo alto tirado por caballos de fuego, cortando el aire con un brillo que no era de este mundo. El carro descendió a toda velocidad entre los dos hombres. Eliseo retrocedió por el fulgor, sus ojos se llenaron de asombro y de lágrimas. Elías fue arrebatado en un torbellino al cielo. No hubo tumba, no hubo cuerpo, solo el silbido del viento, el fuego y la gloria. Eliseo cayó al suelo y gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero Elías ya no estaba. El manto, sin embargo, caía lentamente, flotando desde el cielo como una antorcha descendente. Eliseo lo recogió, respiró profundo, se envolvió con él, caminó de regreso al río Jordán y golpeó las aguas. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y las aguas se abrieron. Los hijos de los profetas que observaban desde lejos dijeron: El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y así comenzó una nueva etapa. Pero el fuego de Elías no se apagó, simplemente cambió de portador. El fuego del cielo no solo llevó a Elías, también encendió un nuevo capítulo para Israel. Eliseo caminaba ahora con el manto, pero no solo con una prenda. Llevaba el peso y el poder del llamado. Los milagros que antes realizaba Elías comenzaron a manifestarse ahora por medio de su discípulo. Las aguas se abrían, el aceite se multiplicaba, los muertos volvían a la vida, pero el nombre de Elías no se apagó. En cada generación, su historia era contada con asombro y reverencia. Los profetas hablaban de él como el fuego del Carmelo. El pueblo recordaba su valentía ante el rey, su oración que cerró los cielos, su voz que rompió el silencio en el monte Horeb. Y algunos comenzaron a decir que volvería. Siglos después, cuando el pueblo de Israel volvía a estar en tinieblas, los rabinos enseñaban: antes de que venga el Mesías, Elías volverá. No como mito, sino como promesa. Y un día, en los desiertos de Judea, apareció un hombre rudo, de voz fuerte y vestiduras de pelo, comiendo langostas y miel silvestre. Su nombre, Juan. Yo soy voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Y muchos, al verlo, murmuraban: ¿es este Elías? Jesús mismo diría después: Elías ya vino y no lo reconocieron. Pasaron siglos. Reyes cayeron. Imperios se levantaron. El pueblo de Israel fue conquistado, dispersado, vuelto a reunir. Pero la llama de la profecía no se extinguió. Y entonces, en una ladera del norte, Jesús de Nazaret subió a un monte con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Allí, mientras oraba, algo imposible sucedió. Su rostro resplandeció como el sol, su ropa se volvió blanca como la luz, y de pronto aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. El mismo Elías, el profeta que fue llevado en un torbellino, ahora estaba allí, de pie junto al Mesías. Elías, que había confrontado reyes, hecho descender fuego y oído el susurro de Dios. Ahora hablaba cara a cara con aquel de quien todo eso era sombra. Pedro, atónito, balbuceó: Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras hablaba, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de ella: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y cuando los discípulos levantaron la vista, solo Jesús estaba allí. Elías había cumplido su misión. Había pasado el fuego, había pasado la lluvia, había pasado el manto. Ahora solo quedaba la gloria eterna. Después de aquella visión en el monte, los discípulos bajaron en silencio.
El fuego de Elías ahora ardía en su interior, porque habían visto con sus propios ojos lo que siglos de profetas solo soñaron. Jesús, el Hijo del Hombre, no necesitó un altar de piedras para llamar al cielo. Él mismo era el altar, el sacrificio y el fuego. Elías había sido el heraldo, la voz encendida del juicio y la restauración. Pero ahora, el fuego ya no caía sobre leña empapada, sino sobre corazones quebrantados. Y aún hoy, el espíritu de Elías no ha sido olvidado. Cada vez que alguien se levanta con valentía para hablar verdad a los poderosos, cada vez que un corazón cansado encuentra a Dios no en el trueno sino en el susurro, cada vez que la fe se enciende en medio del desierto, el fuego sigue vivo, porque Elías no fue solo un profeta de su tiempo. Fue una señal viva de que la voz de Dios no se apaga, solo cambia de forma. Jesús dijo: Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y las Escrituras cierran el Antiguo Testamento con esta promesa: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. La historia de Elías no es solo un relato antiguo, es un llamado. Dios no busca altares de piedra hoy, busca corazones dispuestos. No necesita fuego del cielo, cuando el fuego puede arder dentro de ti. Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dice la Escritura. Tuvo miedo, se sintió solo, quiso rendirse, pero oró, y el cielo respondió. Y ese mismo Dios no ha cambiado. ¿Quién será hoy la voz que clama en medio del ruido? ¿Quién se pondrá en la brecha cuando todos callan? ¿Quién tomará el manto caído y se atreverá a golpear el Jordán con fe? La historia de Elías no terminó en el torbellino. Comenzó en quienes siguieron su ejemplo: Eliseo, Juan, Pedro, tú, yo. Los que se atreven a encender una luz en medio de la sequía, porque en tiempos donde las nubes parecen haberse ido, basta una oración valiente para hacer llover. No todos somos llamados a desafiar reyes ni a pedir fuego del cielo, pero todos podemos encender algo. Una oración, una palabra de verdad, una chispa de fe en alguien que ya casi no cree. Elías no era fuego, Dios lo era. Elías solo fue el canal, el altar humano donde lo divino decidió arder. Hoy el mundo no necesita más ruido. Necesita silbos apacibles, corazones que escuchen en la cueva y se levanten del desierto con nueva misión. Quizás tú, como Elías, has sentido miedo, cansancio, abandono, pero si aún respiras, tu historia no ha terminado. Dios sigue enviando ángeles con pan y agua. Sigue levantando profetas silenciosos. Sigue reservando a los que no se han rendido. Y cuando el mundo esté listo para la última batalla, Elías volverá. Pero hasta entonces, el fuego está en tus manos.